Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso arrancamos ya con la temática navideña. Vamos a hacer este pequeño mandalita para colgar en el arbolito. Es muy sencillo y aquí en la parte de atrás tiene otra figura, pero todo realizado con el mismo patrón. Espero que les guste la idea, pueden combinarlo con los colores que ustedes quieran. Este mandala me lo han hecho a pedido, así que bueno, aquí los dejo con el video tutorial. Muy bien, vamos a necesitar estos elementos. Un pedacito de cartón, es un cartón cualquiera aquí para poder realizar el bastidor. Fíjense que es un corrugado. Vamos a necesitar la regla y el lápiz para poder marcar. Luego vamos a recortar con la tijera o a lo sumo una trincheta. Y cola vinílica para pegar y poder armar el bastidor. Vamos a utilizar estas lanas que yo las seleccioné por el color navideño y vamos a utilizar tijeras para poder cortar la lana y vamos a ayudarnos con la aguja lanera para poder ir escondiendo las lanas cuando hagamos el cambio de color. Si no tienen, pueden ayudarse con una aguja de crochet o con cualquier elemento que tengan, ¿sí? También pueden hacerse una aguja improvisada con un poco de cinta scotch. Estas son todas las herramientas que seguro las tienen en casa, así que vamos a empezar con el armado del bastidor. Ya tengo recortados los dos cartones que voy a utilizar. Son dos cuadrados de 8 centímetros por 8 centímetros. En este caso le hice unas marcas, una cruz aquí, y luego hice estas marcas de aquí, para poder encontrar el centro y guiarme para armar el bastidor, ¿sí? Aquí marqué justo el centro, lo mismo que acá, de 8 centímetros marqué a los 4. Y esto lo vamos a utilizar porque en este cartón que tenemos las mismas marcas, vamos a tratar de que coincidan las líneas, esta de aquí con esta punta, lo mismo que esta de aquí, eso para que nos quede centrado y todas las puntas del mismo tamaño. Y esta línea también la vamos a centrar al igual que esta. Esta es la forma para poder confirmar que el bastidor ha quedado simétrico. Esto, así como yo lo monté, lo vamos a hacer, pero le vamos a poner un poco de cola vinílica para que ya nos quede fijo. Ponemos un poco ahí, montamos la otra pieza, hacemos que coincida con esas marcas que recién estábamos viendo, ¿sí? Presionamos un poco y del lado de atrás vamos a aprovechar y vamos a cortar un pedacito de lana, o seguro tienen algún retacito por ahí. Simplemente la voy a doblar a la mitad, es para poder hacer el lazo para luego colgar el mandala. Así que con un poco de cola vinílica también vamos a colocar en esta parte de aquí. Eso es indistinto donde lo coloquen. Sí, vamos a pegarlo ahí. Después con el tejido este lazo se va a sostener, va a quedar más firme. Y vamos a aprovechar también a pegar esta primer puntita de la lana. Yo voy a comenzar con este color rojo. Es la única punta que pego, todas las demás van a ser escondidas detrás del tejido. No necesitamos pegar ni hacer nudos en este caso con este tipo de tejidos. Muy bien, vamos a esperar que seque un poquitito nada más para poder comenzar el tejido. Muy bien, ya se me secó bastante. Vamos a comenzar el tejido. Con la lana roja vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar de este lado lo más en la punta que puedan, lo mismo que aquí. Y vamos a hacer la línea del cuadrado. Cuando volvemos no lo hacemos al mismo lugar, sino sobre la punta anterior. Ahí volvemos a ir justo al frente, haciendo como un cuadrado. Y de esta forma vamos a ir avanzando. ¿Sí? Fíjense que cuando paso por atrás, me monto sobre la punta que tengo antes. ¿Sí? Cuando voy hacia adelante, siempre voy formando un cuadrado. ¿Sí? Me salteo una de las puntas y voy a la que continúa. Aquí me está faltando esta y una más. Muy bien. Aquí ya completé mi primera vuelta.
Fíjese que con esta misma figura atrás se va generando otro diseño. Y ahora voy a continuar rellenando con este color de la misma forma. ¿Sí? Atrás también tienen que tener cuidado que no se vayan superponiendo. ¿Sí? Eso vayan controlándolo, así la figura de atrás también queda prolija. Voy a completar esta segunda vuelta con este color y fíjense que todas las lanas que voy colocando siempre lo voy haciendo del lado izquierdo de la última que coloqué. ¿Sí? Siempre voy a ir tejiendo hacia el centro del mandala. Muy bien, aquí ven, ya estoy terminando mi segunda vuelta. Termino la segunda vuelta aquí, ¿sí? Para que atrás me quede cruzado. Voy a hacer 3, así que voy a volver a repetir para que me quede un poquito más de presencia de este color. Fíjense que el punto es súper sencillo, por eso les digo que el tamaño del mandala ustedes lo pueden hacer del que quieran. Muy bien, aquí ya terminamos con las 3 vueltas. Fíjense atrás cómo queda. Ahora vamos a cambiar de color, ya no vamos a trabajar con el rojo, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la lana. Ahora es que nos vamos a ayudar con la aguja lanera para poder esconder esta lana y que quede sujeta. Así que voy a enhebrar esta colita que corté. Muy bien. Todavía no tengo mucha lana como para pasarla por detrás, ¿sí? Así que voy a usar estas 4 líneas que hice para pasarlo por atrás. Y para que me quede un poquito más seguro, en este caso, como que engancho una de las líneas que ya están tejidas, solamente para poder cambiar el sentido de esta punta. Y ahí escondo atrás de las otras líneas. ¿Sí? Esto es solamente para que el mismo tejido me sostenga esta colita y de esa forma permita que no se me vaya desarmando lo que ya he realizado. Aquí quito la aguja y simplemente corto lo que me sobra. Ahí ya me queda escondido, el tejido ya está sujeto. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar este color dorado. Yo les voy a mostrar cómo vamos a engancharla en el tejido. Vamos a enhebrar esta punta en la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Como hicimos recién, simplemente pasamos la aguja por detrás del tejido. ¿Sí? Vuelvo a pasar por acá, no importa el sentido en este caso, es simplemente para que el mismo tejido me sostenga la lana. Muy bien, tiro un poquito hasta que esta punta me queda escondida. ¿Sí? Y ahí ya puedo comenzar a tejer. Siempre la primera vuelta sujeto con mi otra mano para que no se deslice el nudo y ahí comienzo a hacer exactamente el mismo patrón. Como les dije, fíjense que todas las lanas las vamos poniendo de afuera hacia el centro del mandala, así que vamos a ir respetando ese mismo orden. Con este color voy a hacer 3 vueltas en total y fíjense aquí en la parte de atrás que también vayan quedando una al lado de la otra para que la figura nos vaya quedando de forma prolija. En realidad lo vamos tejiendo de esta forma. Así podemos ir observando ambos lados. Muy bien, aquí ya completé la tercera vuelta, era la última que me estaba quedando. Así que les voy a mostrar cómo esconder la lana. Esto siempre es lo mismo. Voy a cortar la lana del ovillo. Voy a enhebrar esa colita en la aguja lanera para que sea más práctico. Muy bien. Y generalmente ingreso la aguja en sentido donde estaba tejiendo, ¿sí? En este caso, de aquí me voy a ir directamente hacia esta parte. Muy bien. Como todavía
Como no hay muchas lanas todavía, vamos a pegar la vuelta. Así que cambio de la dirección. ¿Sí? No la ingreso por el mismo lugar, sino por otro, para que no se me vuelva la lana. Siempre la acomodo y aquí la paso hacia otra punta. Esto va a quedar escondido, así que no se va a ver, no importa hacia qué punta se dirijan. Es para que quede sujeta a la lana. Muy bien. Hemos colocado estos dos colores. Siempre vamos chequeando que vayan quedando todas las puntas simétricas, una al lado de la otra sin que se superpongan. Y ahora vamos a repetir con el color verde. ¿Sí? Les voy a mostrar una vez más. Vamos a enhebrar la aguja. La vamos a pasar simplemente por atrás del tejido. En este caso ya tengo más vueltas, así que el tejido va quedando un poco más apretado y más firme. Ahora voy a sacar la aguja por aquí. Y ahora voy tirando hasta que esta colita desaparezca y me quede la punta ya dentro del tejido. ¿Sí? Ahí tengo listo para comenzar. Voy a realizar 3 vueltas con este color verde de la misma forma que vengo realizando los otros colores. Muy bien, el tejido se va cerrando, así que en este centro ya tengo que colocar lo que vaya a quedar. Puede ser un espejo, ¿sí? Lo puedo colar directamente sobre el cartón. Puedo utilizar una estampita, una foto, ¿sí? Un dibujo que hayan hecho. La idea es colocar algo en el centro en esta instancia antes de que el tejido se cierre. ¿Sí? Yo voy a utilizar un CD. Ahí les voy a mostrar con un poquito de cinta adhesiva. Lo voy a pegar por este lado. ¿Sí? Tiene que ser CD, no puede ser DVD. En este caso no funcionaría. ¿Sí? Voy a pegar la cinta. Voy a frotar para que quede bien pegado. Sobre todo aquí en la punta, que es de donde necesito que se despegue primero. Fíjense que lo estoy haciendo del lado pintado del CD. Y ahora simplemente retiro esta película, ¿sí? Que me queda adherida a la cinta. ¿Ven? Y de paso me queda el CD limpio para poder hacer alguna otra artesanía. Ya tengo esta película así. Ahora la voy a recortar un poco, sobre todo para que no me quede cinta, porque después cuando tejo se me tiende a pegar la lana. Así que no hace falta que sea el corte perfecto, pero más o menos lo voy a achicar un poco para que me entre en ese círculo. Corto otro poquito acá. Le saco todos los pedacitos de cinta que no tengan adherido el CD. Voy a sacar esta punta. Muy bien. Aquí ya lo tengo. Es súper sencillo de retirarlo del CD. Lo voy a pegar con un poco de cola vinílica aquí en el centro. Como le digo, no tiene que ser perfecto porque luego el tejido va a ir cubriendo los bordes. Como les digo, aquí pueden poner cualquier cosa o pueden terminar de tejer y le pueden pegar arriba algo que tenga mayor superficie, como un pompón, una flor tejida a crochet o lo que a ustedes se les ocurra. Muy bien. De este lado solamente voy a pegar, en este caso, esta película. Pueden colocar lo que ustedes quieren, recuerden, pero queda muy bonito el efecto. De este lado el tejido se va a ir cerrando, así que no tengo espacio libre, así que simplemente lo voy a pegar de este lado. Ahora sí, vamos a continuar. En este caso con el color blanco voy a hacer exactamente la misma figura que venía haciendo. Voy a seguir con el color rojo. Fíjense que aquí ya me queda poco espacio en las intersecciones de las puntas. Así que voy a terminar con este color rojo. Voy a hacer simplemente una vuelta.
De esta forma ya nos ha quedado el mandala, fue solo una vuelta con el color rojo. De este lado ven que ha quedado bastante cerrado el tejido, siempre voy acomodando las lanas. El centro quedó muy bonito con el CD, pero bueno, sepan que pueden hacerlo con lo que ustedes tengan. Espero que les haya gustado el trabajo, es súper sencillo, me lo han pedido y ahora se van a venir otro tipo de diseños. Con este mandala hemos realizado un solo patrón, obteniendo dos dibujos distintos, uno de cada lado. Así que vamos a seguir realizando combinaciones para completar nuestro arbolito de Navidad. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.